Hola a todos, soy Cad Ramen Teorías. Recuerden que yo no soy el creador de esta teoría. Los créditos están en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más, que comience la teoría. Capitán 53. Escondido. Eraser no había querido que se fuera, podía decir Izuku. Era lógico, así que no quería culparlo, pero todavía era un poco molesto tener que concentrarse en ser sigiloso y perder la cola, cuando todo lo que quería hacer era caer en la cama y no despertar nunca. Finalmente, después de usar todo el sigilo que había adquirido al pasar las noches con héroes, Izuku logró deshacerse de ese extraño cosquilleo en su columna que decía que estaba siendo observado y podía irse a casa. Se arrastró por la ventana y apenas tuvo la energía para quitarse las armas y cambiarse los jeans con pijamas antes de colapsar en la cama. Izuku se dio cuenta distante de que probablemente debería quitarse la estúpida sudadera con capucha que Amplifier le había dado, pero estaba cansado y era cómodo. No era su sudadera con capucha habitual, así que no era como si realmente tuviera que preocuparse de que alguien la viera y se diera cuenta de que era Viridian, ¿verdad? Había otra parte de él, enterrada profundamente en ese momento, que gritaba tan fuerte como podía que todas esas eran solo excusas y que la verdadera razón por la que no quería quitarse la sudadera con capucha era porque era un recordatorio físico de que había gente que lo extrañaría si moría. Izuku no se permitió escuchar esa parte. Si lo hacía, sabía que simplemente se sentiría culpable, porque no merecía ser envuelto en un abrazo de uno de sus héroes favoritos, por lo que decidió no pensarlo demasiado. En lugar de eso, se rindió hasta los huesos con un profundo agotamiento y pretendiendo que todo iría mejor por la mañana. Shouta realmente necesitaba un trago, pero el sol apenas había salido, por lo que tener alcohol en su sistema en este momento sería el colmo de la irracionalidad. Aún así, no quería decir que quisiera lidiar con el papeleo de anoche. Al menos estaban casi terminados. Fue uno de los únicos aspectos positivos de toda la situación. Lo había matado dejar que Viridian se fuera así, pero confiaba en el chico. Sabía que no iba a romper su promesa, lo que significaba que tenían al menos otro día en el que el niño estaría salvo y luego podrían ocuparse de todo. Agregue eso al hecho de que Shouta fue quien descubrió el cuerpo por primera vez y necesitaba estar en el lugar cuando llegó la policía, y básicamente condujo a la tormenta perfecta que lo llevó a él, un héroe con licencia, dejando que un niño suicida que se sabe que está recayendo se alejara solo. Lo odiaba. Shouta suspiró exhausto mientras firmaba la última página. Tal vez debería conseguir que Nezu lo ayudara a localizar al niño. Parecía una traición a la confianza, pero si mantendría al niño a salvo, entonces. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un niño con uniforme de escuela secundaria que abrió las puertas de entrada de la estación de policía con un poco más de fuerza de la estrictamente necesaria. El niño se inclinó hacia la recepción donde estaba sentado Sansa, con las manos en los bolsillos, y Shouta casi estaría tentado a pensar que el niño estaba preocupado por algo si no se estaba comportando como un delincuente tan obvio. Oye, bola de pelos. El chico refunfuñó. Amplifier está por aquí. Los ojos de Shouta casi se abrieron con sorpresa, pero estaba lidiando con un adolescente, por lo que era lógico esperar lo inesperado. Aún así, un niño con suficientes tendencias delictivas como para llamar a un policía bola de pelos caminando directamente a una estación de policía y preguntando por un héroe específico. Tal vez solo estaba ansioso por una distracción, pero le dio curiosidad, y fue así como se encontró acercándose al escritorio. Tuvo que correr al baño rápido. Shouta se ofreció como voluntario. Ella debería estar de vuelta en un minuto. El niño lo miró de arriba abajo, sin parecer impresionado. ¿Qué se supone que eres? ¿Un vagabundo? Shouta se burló. Prueba un héroe, chico. El niño le arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Cómo esperas hacerte popular si te vistes así? No todos los héroes tienen que ser populares, chico. Shouta resopló. A algunos de nosotros no nos gusta lidiar con los buitres. Oh. Shouta casi pone los ojos en blanco. Al parecer, nadie le había dicho eso al chico antes. Era una de las cosas que menos le gustaban de la industria de los héroes, que empujaba hacia la popularidad.
Llevó a niños como este que simplemente no sabían que los actos heroicos clandestinos eran una opción. Fue frustrante, pero si Shouta tuviera el poder de cambiarlo, ya lo habría hecho. Esperaron en un silencio algo incómodo por un momento antes de que el niño hablara de nuevo, así que si eres un jodido héroe, ¿cómo te llamas? Era Cereal. Shouta dijo su nombre de héroe como si fuera un desafío porque en muchos sentidos lo era. Era raro que incluso los estudiantes de su clase hubieran escuchado su nombre, y mucho menos niños punk al azar que salían de las calles, pero supuso que siempre había una novedad para todo. El niño aparentemente escuchó el desafío en su voz, porque miró a Shouta durante un largo momento mientras trataba de ubicarlo, luego se burló, ese es un nombre estúpido. Sí. Su respuesta contundente hizo reír al niño y los ojos de Shouta casi se abrieron de sorpresa. Bueno, todo, esperaba que la risa del niño sonara cruel como la de un matón, pero sonaba cansada. De hecho, era más similar a una de las raras risas de Shouta de lo que él esperaría en base a cómo se presentaba el niño. El niño vaciló. Este chico que solía conocer, probablemente habría sabido de ti. Probablemente también podría recitar una docena de datos sobre ti. Shouta estaba a punto de negar esto, porque estaba bajo tierra por una razón, pero fueron interrumpidos. Espera, fue una risa del gran Katsuki Bakugo. La voz de Amplifier gritó detrás de ellos con exagerada conmoción y Shouta se giró, rodando los ojos cuando se dio cuenta de que ella se estaba agarrando el pecho dramáticamente. Lo rompiste, Eraser. Cállate, perra ruidosa. El niño, Bakugo aparentemente, dijo de buen humor. Literalmente traducido de Ludwig. Eso solo hizo reír a Amplifier, que aunque era molestamente ruidosa, Shouta estaba extrañamente agradecido. Después de todo lo que había sucedido esa mañana, a todos les vendría bien un poco de distracción. Miró al niño con más atención. Amplifier pareció tomarse su rudeza y palabrotas con calma, y no parecía haber ninguna malicia detrás, así que tal vez el chico no era tan delincuente como parecía. De cualquier manera, seguía siendo un punk. Era Cereal. Qué grosero por mi parte no presentarlos a ustedes dos. Amplifier sonrió. Él es Bakugo. Creo que te hablé de él. Ese niño que se ofrece como voluntario con mi grupo de redención de villanos. Shouta lo recordaba. Así que este era el niño que era lo suficientemente consciente de sí mismo como para darse cuenta de que necesitaba hacer cambios antes de poder ser un héroe y estaba dispuesto a tomar medidas para que eso sucediera. Hizo que su comportamiento tuviera mucho más sentido. Él era un delincuente o, al menos, había sido, y ahora probablemente no conocía otra manera de actuar. Probablemente le vendría bien un poco más de trabajo, especialmente si quería ser un héroe popular, pero la base estaba ahí. ¿A qué le debo esta visita? Preguntó Amplifier. ¿No deberías estar en la escuela? No empieza hasta dentro de 20 minutos. Bakugo refunfuñó. Y yo, necesitaba hablar contigo sobre algo. Está bien. Amplifier se encogió de hombros, transmitiendo claramente que no era la cosa más extraña que había pasado en todo el día. Dispara. Bakugo le lanzó una mirada a Shouta, probablemente queriendo un poco de privacidad y Shouta estaba a punto de honrar los deseos del niño y alejarse cuando se dio por vencido y comenzó a hablar. ¿Alguna vez has oído hablar de un tipo que se hace llamar Stein? Shouta y Amplifier compartieron una mirada. Realmente estaba preguntando Bakugo sobre el asesino de héroes. ¿Cómo había escuchado ese nombre? Habían estado trabajando para mantenerlo fuera de los medios de comunicación tanto como fuera posible. ¿Gran chico? Preguntó Bakugo. Katana. Demasiados cuchillos. Estúpido capricho de paralización cuando te corta. Obsesión maníaca de que los héroes sean dignos. ¿Cómo sabía tanto? Shouta sabía que se había escrito sobre la peculiaridad de Stein antes, pero sus motivaciones aún eran en gran parte desconocidas, incluso para quienes lo investigaban. Entonces, ¿cómo? Bueno, si no sabes nada de él, deberías hacerlo. Bakugo se pasó la mano por el cabello y resopló de frustración y vergüenza. Está jodidamente loco. Suenas como si estuvieras hablando por experiencia. Shouta dijo lentamente. Bakugo lo miró como si fuera un idiota. No, lo acabo de ver en una valla publicitaria.
Por supuesto que hablo por experiencia. Trató de matarme. Shouta y Amplifier se congelaron. Incluso cuando era Stendhal, se sabía que Stein perseguía a cualquier persona con la que tenía un problema y, aunque era raro que él persiguiera a los niños, no era algo inaudito, lo que planteaba la pregunta de cómo este niño sobrevivió al encuentro. Pero, Bakugo, Amplifier vaciló. Stein suele perseguir a héroes o villanos. Tú tampoco lo eres, así que pensó que me cortaría de raíz antes de que pudiera convertirme en un héroe. Bakugo gruñó. No soy un idiota, sé cómo actúo. Y antes de que preguntes, cambió de jodida opinión y decidió perdonarme. Dejarme crecer alguna mierda. Shouta arqueó una ceja con curiosidad, ¿sabes por qué? Ahora estaba seguro de que el chico estaba avergonzado. Bakugo miró al suelo, el tipo está jodidamente loco, nada de lo que hace tiene sentido. Shouta miró a Amplifier y acordaron en silencio no presionarlo para obtener respuestas. Aún. Amplifier puso una mano en el brazo de Bakugo y habló en voz baja, ¿cuándo fue esto? Hace un par de noches. Bakugo refunfuñó. Shouta se cruzó de brazos, y no nos lo dijiste entonces ¿por qué? Porque pensé que podría manejarlo. Bakugo espetó. Voy a ser un héroe. Necesito ser fuerte y confía en los demás. Amplificador dijo con firmeza. Sé que hemos hablado de esto en grupo, pero no tienes que hacer todo solo, Bakugo. Y no deberías. ¿Lo qué? Bakugo ajustó su mochila y siguió mirando al suelo. Tengo que ir a clase, solo, no dejes que ese tipo, Stein, te acorrale. Los miró a los ojos antes de volverse para irse, es jodidamente aterrador. Inko sabía que el horario de sueño de Izuku estaba estropeado. Desde que se cambió a la escuela en línea, él dormía principalmente en horas impares y ella tenía la sospecha de que tenía varias horas en la madrugada en las que hacía la tarea en lugar de dormir, pero había días como hoy en los que ella se preguntaba si había algo más pasando. Izuku no había salido de su habitación en todo el día, lo cual era extraño, especialmente porque era su día libre y por lo general al menos venía a cenar con ella. Su luz ni siquiera estaba encendida y ella no podía ver la luz de su computadora portátil, por lo que sabía que él no solo se estaba distrayendo con sus clases, lo que significaba que todavía estaba en la cama. Llamó un par de veces antes de empujar la puerta para abrirla vacilante, Izuku, bebé. ¿Estás bien? Izuku estaba acurrucado en su cama de cara a la pared, pero no había estado dormido. Cuando ella entró, él la miró y se sentó rápidamente, dándole una sonrisa brillante que obviamente era falsa, considerando que todavía podía ver los ojos hinchados y las lágrimas que significaban que había estado llorando. Su corazón se apretó levemente. Ella conocía las tasas de depresión en los adolescentes y cómo esos riesgos aumentaban en los sin peculiaridades, y esperaba que las cosas mejoraran para Izuku después de transferirse de aldera, pero aparentemente se había equivocado. O tal vez fue solo un mal día. Esperaba por Dios que fuera un mal día. Ella sonrió torpemente, dudando en dirigirse hacia él en la habitación. Izuku le diría si algo andaba mal, ¿verdad? Nunca había visto esa sudadera con capucha antes. Es nueva. Eraserhead es uno de los héroes que te gustan, ¿verdad? Recuerdo que lo mencionaste cuando eras un poco más joven. Oh. Izuku miró hacia abajo para ver lo que estaba usando y se puso rojo brillante. ¿Sí? Es, merchandising personalizado. Sí, merchandising personalizado. Simplemente, realmente me gusta. Inko realmente no sabía cómo responder a eso. A Izuku le gustaban muchos héroes, pero este Eraserhead realmente debe ser algo especial si estaba dispuesto a gastar su dinero en productos personalizados del héroe. Aún así, hablar de la sudadera con capucha le había dado una idea. Izuku probablemente tenía miedo de preocuparla. Siempre había sido un niño considerado, rápido en secarse las lágrimas si eso significaba que podía consolar a alguien más que estaba llorando. Si tuviera dolor, probablemente no se lo diría a nadie. Se lo guardaría para sí mismo para que fuera el único que sufriera. Pero ese breve momento hablando de la sudadera con capucha, lo había distraído, así que incluso si Inko no podía obligarlo a decirle lo que estaba mal, lo menos que podía hacer era distraerlo de lo que fuera que lo molestaba hasta que se sintiera un poco mejor.
El primer paso sería sacarlo de esta habitación oscura. Estaba a punto de hacer un lote de galletas. Inko sonrió. Pensé que se las llevaría a mi compañero de trabajo. ¿Sabes, el que resultó herido durante el desastre de Año Nuevo? Una expresión ilegible cruzó el rostro de Izuku, pero fue rápidamente reemplazada por una sonrisa. Suena como una gran idea, mamá. De hecho, tiene una hija de tu edad. Inko dijo con cuidado. Pensé que tal vez te gustaría venir a ayudarme a entregarlos. Una vez más, esa misma expresión pasó por su rostro e Izuku pareció brevemente desgarrado antes de echar un vistazo a los ojos de cachorro de Inko y arrugó, está bien. Inko sonrió y sacó a Izuku de la cama, bien. Ahora estaba pensando en chispas de chocolate, pero tal vez con las peculiaridades de su familia, podríamos querer agregar algunos ingredientes adicionales. Capitán 54. Gratitud. Izuku estaba callado e Inko odiaba que no supiera si eso era normal para él o no. Su Izuku, el que recordaba de cuando era pequeño, antes de que le diagnosticaran y todo saliera mal, ese Izuku siempre estaba hablando. Siempre estaba divagando sobre algo u otro, generalmente héroes, y tenía esa chispa en sus ojos que a Inko le encantaba, pero con los años las cosas habían cambiado. Fue tan gradual que ella apenas se había dado cuenta, pero mirando hacia atrás ahora era obvio que él había dejado de divagar tanto. En lugar de hablar durante horas sin apenas respirar, divagaba durante unos minutos, luego tomaba medidas drásticas y se disculpaba por molestarla. En lugar de ese brillo. Inko nunca quiso volver a verlo tan vacío como se veía cuando lo recogió de esa escuela con un brazo roto. Sacarlo había ayudado, algo. Había prosperado en sus nuevas clases, soplándolas como si no fueran nada e incluso había habido ocasiones en las que se había acercado a ella sin detenerse inmediatamente. Su nuevo amigo también lo había ayudado. Inko todavía no había conocido a Kaminari, pero esperaba que Izuku tuviera la confianza suficiente para traerlo a casa pronto. En este punto, Inko probablemente sabía tanto sobre la peculiaridad de Kaminari como el niño mismo. Las peculiaridades eran una de las pocas cosas que Inko había notado que sacaría a Izuku de su caparazón de manera confiable, por lo que era tan desgarrador que Izuku estuviera tan callado hoy. Normalmente estaría fascinado con un desafío relacionado con una peculiaridad como este, pero hoy solo había dado respuestas breves, y solo cuando Inko le hizo una pregunta, y no había comenzado a divagar ni una sola vez. Inko lo odiaba. Izuku tiró de las mangas de su nueva sudadera con capucha era cereal nuevamente. Había pasado la mayor parte del tiempo desde que Inko lo había sacado de su habitación jugando con la cuerda o las mangas, y cualquier otro día ella habría estado tentada a reír y tomar una foto de la forma en que él se había escondido dentro de ella. De acuerdo, todavía estaba tentada, pero si Izuku encontraba reconfortante la sudadera con capucha, Inko estaba segura de que tendría muchas otras oportunidades para llenar el rollo de su cámara. Ella tenía curiosidad por saber por qué, si Izuku había pedido especialmente la sudadera con capucha, no había obtenido el tamaño correcto. La sudadera con capucha prácticamente lo inundó, casi como si quienquiera que la hiciera hubiera pensado que era unos años mayor que él, pero le hizo más fácil desaparecer en la tela, que parecía ser exactamente lo que necesitaba en este momento, por lo que Inko no iba a interrogarlo sobre eso. Ella estaba agradecida de que él hubiera encontrado algo para consolarlo, incluso si lo que encontró fue solo una sudadera con capucha. Si tan solo confiara en ella lo suficiente como para decirle lo que estaba mal. Inko negó con la cabeza y terminó de atar una cinta alrededor de las galletas. Iba a tomar tiempo reconstruir la confianza de Izuku en los adultos después de lo que su antigua escuela lo había hecho pasar y obligarlo a confiar en ella probablemente haría más daño que bien en este punto, especialmente porque ella todavía no ha logrado atrapar a Izuku para hablar sobre los detalles de cómo lo trataron sus maestros. Lo mejor que podía hacer por su bebé era ser paciente y darle muchas oportunidades para que se acercara a ella. ¿Por qué era tan difícil ser madre? Inko forzó una pequeña sonrisa y se volvió hacia Izuku, listo para ir. Izuku asintió en silencio y se puso de pie. Los ojos de Inko se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de que él se estaba moviendo para quitarse la sudadera y se apresuró a detenerlo. ¿Por qué no lo dejas puesto? Hace un poco de frío afuera.
Es solo merchandising de héroe, ¿verdad? No hay nada de qué avergonzarse, incluso si era cereal no es tan popular. Izuku la miró con extrañeza y se encogió de hombros, pero dejó la sudadera con capucha puesta, lo que Inko decidió contar como una victoria. No tenía idea de por qué había intentado quitárselo para irse, pero no estaba dispuesta a dejar que dejara atrás el único elemento de consuelo que parecía anclarlo, lo que sea que estaba pasando. Y ella no estaba mintiendo. Muchos niños usaban mercadería de héroes, y si alguien tenía derecho a usar mercadería de héroes menos conocidos, era Izuku. Había estado aprendiendo todo lo que podía sobre ellos desde que era un bebé. Se quedaron en silencio mientras viajaban en el tren. Izuku miró por las ventanas y trató de evitar que sus ojos se desviaran hacia los edificios más altos. Sabía lo que estaba haciendo mamá. Ella estaba tratando de sacarlo de la casa, a pesar de que era lo último que quería hacer en ese momento. Después de todo, si nunca volvía a salir de su casa, nunca más podría volver a herir accidentalmente a alguien. Se preguntó si Kohaku habría tenido familia. Ella debe haberla tenido, ¿verdad? Kaminari había dicho que era un par de años mayor que ellos, si Izuku recordaba correctamente, pero todavía era una adolescente. Todavía tenía padres, amigos, compañeros de clase. ¿La extrañarían? ¿O dirían que ya se había ido cuando murió, ya que había estado poseída por Queen Bee durante tanto tiempo? ¿Eso hizo alguna diferencia? ¿Perdonarían alguna vez? Izuku apagó ese hilo de pensamiento rápidamente. No merecía el perdón de nadie, especialmente el perdón de la familia de alguien a quien había sido asesinado, así que no tenía sentido desear algo que nunca podría tener. Había aprendido esa lección de la manera más difícil después de 10 años de querer ser un héroe. Mamá revisó su teléfono antes de sacarlos del tren e Izuku se congeló cuando salieron de la estación de tren y vio los conos y la cinta de peligro acordonando uno de los edificios al final de la calle. El restaurante se veía diferente durante el día. Mamá hizo una pausa y miró la escena del crimen. Me pregunto qué pasó. Izuku tragó saliva y se obligó a encogerse de hombros y seguir caminando. Mamá suspiró y la siguió. Probablemente había estado esperando atraerlo a una conversación, como lo había estado haciendo todo el día, pero Izuku no había leído las noticias del héroe esta mañana. No es que no supiera lo que había pasado, pero no sabía por qué estaba tan callado hoy. Normalmente era mucho mejor fingiendo, pero hoy simplemente no parecía tener sentido. Seguro que podía fingir ser feliz, pero en realidad había sido feliz por primera vez en su vida y aparentemente había alterado algún tipo de equilibrio cósmico en el universo, así que ¿por qué debería intentarlo? No pasó mucho tiempo después de pasar el restaurante para que Izuku y su madre llegaran a su destino. No era una casa grande, de ninguna manera, pero avergonzaba al pequeño apartamento de Midoriya. Mamá apenas había golpeado una vez cuando la puerta se abrió para revelar la edad de una chica de Izuku con el pelo largo y verde y una boca ancha. Ella los miró de arriba abajo, pero Izuku no podía leer sus expresiones lo suficientemente bien como para decir si le agradaba lo que veía o no, lo que hizo que se encogiera más en su sudadera. ¿Por qué había dejado que mamá lo convenciera de esto? Debes ser Midoriya. Dijo ella sin rodeos. Oh, eres la mayor de Beru, ¿no es así Azui-chan? Mamá parecía tan desconcertada por los ojos inexpresivos de la niña como Izuku, pero se lo tomó con calma. Soy Inko Midoriya, trabajo con tu madre. Ella está aquí. Llámame Tsu. Tsu, aparentemente, giró sobre sus talones y se dirigió hacia el interior de la casa, dejando la puerta abierta para que la siguieran. Izuku compartió una mirada con su madre y ella le dio una sonrisa alentadora mientras se quitaban los zapatos y entraban. Mamá está mucho mejor, Kero. Dijo Tsu, llevándolos por el pasillo hasta la cocina. Está planeando regresar al trabajo tan pronto como pueda. Ella se siente sola, Kero. Puedo entender eso. Dijo mamá amablemente. Solo estamos Izuku y yo en casa, pero Beru siempre es muy amable en el trabajo. Simplemente no ha sido lo mismo sin ella. Izuku asintió cortésmente con la conversación, pero se encontró distraído por todas las ventanas. No se había dado cuenta desde el exterior, pero la casa Azui tenía muchas más ventanas que una casa típica.
¿Fue una elección estética o? ¿Por qué miras por las ventanas? Preguntó Tsu de repente. ¿Quieres irte? ¿Qué? No. Izuku saltó y tartamudeó mientras trataba de justificarse a sí mismo de cualquier manera que fuera más educada que sí, quiero irme, pero estaba mirando por las ventanas por razones no relacionadas. Yo, solo me preguntaba acerca de las ventanas mismas. Porque, mamá dijo que toda tu familia tiene peculiaridades de rana, así que esperaba cosas como características de agua, no es que tengas que tenerlas. Pero, supongo que las ranas toman el sol. Izuku hizo una mueca de dolor, pero Tsu sorprendentemente no reaccionó a su palabra vómito más allá de un asentimiento cortés. O tal vez no fue sorprendente. Las características parecidas a las de una rana probablemente le dificultaban emocionarse con normalidad. Si estuviera luchando contra alguien con esa peculiaridad, podría usarla en su beneficio. Izuku se pellizcó a sí mismo y obligó a su mente a alejarse de su vigilantismo. Después de anoche, tal vez no merecía salvar a la gente. Izuku siempre ha amado las peculiaridades. Mamá se ofreció como voluntaria. Incluso le pedí su consejo sobre cómo modificar las galletas para adaptarlas mejor a su familia. Mamá. Izuku siseó, demasiados recuerdos de personas reaccionando mal a su análisis vinieron a la mente cuando Asui parpadeó. En realidad, no parecía desanimada, pero, de nuevo, Izuku no la conocía lo suficiente como para leerla todavía. Se volvió hacia Izuku, quien no pudo evitar congelarse como un ciervo en los faros ante la repentina atención. ¿Qué modificaciones hiciste? Bueno, Izuku tiró de los extremos de su sudadera con capucha de nuevo y miró a mamá, quien sonrió alentadoramente. No mucho. Quiero decir, sé que la mayoría de las ranas son carnívoras y que los insectos comprenden la mayoría de sus dietas, pero realmente no teníamos ninguna de esas en casa, bueno, no las que son para cocinar, y sé que puede serlo. Un tema delicado y no queríamos ofenderte si no comes como ranas, lo cual es completamente válido. Pero Su inclinó la cabeza, entonces son solo galletas normales. Izuku se desinfló, sobre todo. Quiero decir, agregamos algunas nueces y proteína en polvo porque pensamos que un capricho de rana requeriría un poco más de proteína en la dieta que un humano estándar, así que, eso es tan considerado. Una voz de mujer graznó detrás de ellos. Yo uso principalmente harina de grillo aquí en casa. Un poco más robusto que la harina de trigo, pero aún así es maravilloso para hornear. Beru. Mamá se iluminó con una sonrisa mientras caminaba hacia la mujer y le daba un abrazo. Estoy tan contenta de verte despierta. ¿Cómo está tu esposo? Ganma está bien. Beru respondió, haciendo un gesto para que todos se sentaran a la mesa. Me afectó mucho más el ataque que él. Los sapos son un poco más resistentes que las ranas. Ella soltó una carcajada. Izuku no podía respirar. La reconoció. Hubo mucha gente que pasó corriendo a su lado durante el desastre de Año Nuevo, pero recordaba claramente haber pensado que la mujer tiene una peculiaridad acuática, necesito concentrarme en sacarla del fuego, antes de arrastrarla fuera del bar. El hombre que la acompañaba debe haber sido su marido. Los había salvado. Así que este es el hijo del que siempre estás presumiendo. Beru se volvió hacia Izuku y frunció el ceño. ¿Te conozco de algún lado? Los ojos de Izuku se abrieron en pánico y apretó los dientes para evitar caer en una incriminatoria tormenta de murmullos. Ni siquiera había pensado en la posibilidad de encontrarse con alguien a quien había salvado en la vida real. Y, por supuesto, tenía que suceder el día en que llevaba su sudadera con capucha era cereal. Recordó que Beru estaba bastante fuera de lugar cuando lo había salvado, por lo que era muy probable que ella no pudiera ubicarlo, pero su esposo podría hacerlo, a menos que estuviera demasiado distraído con todo lo demás que estaba sucediendo. Prestar atención al justiciero aleatorio. Le dirían a mamá. ¿Cómo reaccionaría mamá? Ella estaría desconsolada. Mamá probablemente tiene fotos mías en su oficina, ¿verdad? Izuku se rió entre dientes torpemente y frenéticamente pensó en cualquier forma en que pudiera controlar el daño en esta situación. Como ella dijo, somos solo ella y yo, y me han dicho que me parezco mucho a ella, así que, probablemente sea eso.
Beru lo miró por un largo momento e Izuku contuvo el aliento antes de que ella sintiera resueltamente y tomara una de las galletas. Sí, lo haces. Debe ser eso. Entonces, ¿cómo? ¿Tsu dijo que te estás recuperando bien? Preguntó mamá. Estoy feliz. No puedo imaginarme tener una cita y encontrarte en medio de un ataque de villano como ese. Definitivamente no fue como hubiera elegido pasar la noche, no. Beru dijo sin rodeos. Era aterrador la forma en que un solo villano podía tomar como rehén a una manzana entera. Y luego, cuando llegó el Endeavor, Beru se estremeció. Bueno, casi desearía que le hubiera dejado todo a ese justiciero. Al menos no era un peligro para quienes lo rodeaban. Izuku se hundió ligeramente en su asiento. Podría pensar eso ahora, pero solo había visto a Viridian en una pelea. Si supiera que el vigilante que la salvó era solo un niño sin peculiaridades que pretendía ser útil. Él podría haberlo hecho mejor. Tsu dijo. Tsu. Beru la regañó. ¿Qué? Él podría. Tsu se encogió de hombros. Se usó a sí mismo como objetivo, lo que le dificultaba salvar a la gente y sacarla. Izuku no lo había pensado de esa manera antes. Sabía que si moría demasiado rápido, entonces no sería capaz de salvar a la gente, pero no estaba seguro de saber cómo luchar de una manera que no lo convirtiera en el objetivo. ¿No era eso para lo único que era bueno de todos modos? Estoy seguro de que el chico se está golpeando a sí mismo y está averiguando cómo hacerlo mejor. Un hombre, probablemente Ganma, considerando que Izuku pensaba que le resultaba familiar, entró en la habitación e inmediatamente tomó una galleta y la mordió. ¿No debería estar más preocupado por prepararse para el examen de la UA? ¿O está solicitando a? Izuku se volvió hacia Tsu. Mi amigo también está solicitando. Quizás estarás en la misma clase. Tengo que entrar primero. Dijo Tsu. Pero he estado entrenando aún más duro desde que mamá se lesionó. Los héroes que llegan siempre deberían mejorar la situación, no empeorar. Izuku asintió frenéticamente de acuerdo y miró alrededor de la mesa, que fue cuando se dio cuenta de que Ganma lo había estado mirando como un rompecabezas que necesitaba ser resuelto desde que había hablado. Izuku se metió media galleta en la boca e hizo todo lo posible por desaparecer más dentro de su sudadera. Ah, Ganma, ese es el hijo de Inko, Izuku. Beru dijo rápidamente. Se parece a su madre, ¿no? Por eso pensé que me parecía familiar al principio. Pero papá no ha conocido a Midoriya-san. Tsu señaló. Así que no debería importar que se parezcan. Los ojos de Ganma se iluminaron y soltó un graznido estruendoso que probablemente era una risa de algún tipo pero es interesante. Izuku quería desaparecer. Parecía que todo estaba conspirando en su contra para hacer de hoy el peor día de su vida y ahora lo único que necesitaba para hacerlo aún mejor era encontrarse con Kak-chan o que caminar y le enviara un mensaje de texto diciendo que ya no quería ser amigos. Dejó que mamá hiciera participar a la familia en una conversación cortés y trivial durante media hora. Izuku tenía alrededor de 1,5 millones de preguntas sobre las peculiaridades de Asui, pero por alguna razón no pudo encontrar la motivación para hacerlas. Finalmente, fueron interrumpidos cuando la puerta principal se abrió de golpe y 2 niños en edad escolar entraron corriendo por la casa. Galletas. El chico sonrió ampliamente y agarró uno. Increíble. Samidare. Sé cortés. Tsu lo regañó. Al menos puedes decirles a los Midoriya que las galletas saben bien. Oh sí. Samidare habló con la boca llena mientras la niña que lo acompañaba lo agarraba. Ellos son increíbles. Mamá se rió. Bueno, creo que esa es nuestra señal para irnos. Gracias por dejarnos pasar. En cualquier momento. Beru sonrió. Tú y tu hijo siempre son bienvenidos aquí. Te acompañaré. Ofreció Ganma. Se golpeó los muslos con las palmas de las manos antes de pararse y caminar de regreso por el pasillo hasta la puerta. Esperó cortésmente a que los Midoriya se pusieran los zapatos, pero justo cuando estaban a punto de irse, puso una mano sobre el hombro de Izuku para detenerlo. Izuku frunció la mirada y miró hacia atrás, sin saber qué esperar. ¿Había dicho algo grosero? ¿No les habían gustado las galletas? Quizás eran alérgicos a las nueces.
No, eso era ilógico, habrían dicho algo. Aún así, tenía que haber alguna razón por la que Ganma lo miraba así. Parecía que sus ojos muy abiertos estaban mirando directamente al alma de Izuku mientras hablaba en voz baja, gracias, hijo. Izuku se congeló. ¿Qué? Ganma sonrió ampliamente y le dio una palmada en el hombro, ya sabes, por las galletas. Estaban increíbles. Tendremos que pedirle la receta en algún momento. Por supuesto. Mamá le devolvió la sonrisa a Ganma e Izuku lo siguió aturdido mientras lo acompañaba a la puerta. De alguna manera, no creía que Ganma se estuviera refiriendo solo a las galletas.